Eh, Buenas tardes. Soy Juan Domingo Santos. Muchas gracias por la invitación de Miguel Ángel Álvarez Arece y Vincuna para estar aquí en esta jornada Vincuna sobre patrimonio con gusto, ¿no? Como bien ha dicho Miguel Ángel, me corresponde hablar del webinar que tuvimos la semana pasada sobre el azúcar, ¿no? Un webinar muy interesante, muy difícil de abordar el azúcar porque estamos hablando de un cultivo milenario, muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de los cultivos más antiguos que existen y se remonta, aunque no se sabe tampoco el origen, ¿no? Pero hacia el año 3000 a.C., en Nueva Guinea, ¿no? Donde se inician estas plantaciones a modo de un césped incluso. Estamos hablando del cultivo de la caña de azúcar, porque dentro del azúcar habría que distinguir dos tipos de cultivo, la caña de azúcar y la remolacha azucarera. El cultivo de la caña de azúcar, que es el más antiguo, como digo, se inició en torno al 3000 a.C. en la isla de Nueva Guinea y de ahí pasó posteriormente a la India y a China y de ahí finalmente acabó en Persia hacia el 600 a.C., ¿no? Ya hablaban allí los soldados de Darío, del rey Darío, hablaban de una caña que da miel sin necesidad de tener abejas, ¿no? Se hablaba en las crónicas, ¿no? Posteriormente, este cultivo se extendería en época islámica, tras la conquista de Persia por los árabes, a África y ya saltó a Europa durante la Edad Media y de aquí a América en el segundo viaje de Colón. Este es un itinerario fantástico, una ruta, ¿no? Diríamos casi oriental, que acaba en América en cuanto a la caña de azúcar. La remolacha es otra cosa, la remolacha surge más tarde en el siglo XIX tras el boicot que hacen los estados a Napoleón Bonaparte y Napoleón consigue a través de sus químicos encontrar en la remolacha la posibilidad de extraer azúcar. En ese boicot azucarero del azúcar de la caña que se le hace a Napoleón, de esa necesidad surge como resultado esta nueva plantación que irrumpe en toda Europa, ¿no? Ya un cultivo interior que no necesita de ese clima mediterráneo o ese clima tropical para poder hacer la plantación y que supone una revolución también en la azúcar. Entonces, dentro de la jornada, el evento mostró pues esta dimensión universal de este cultivo hasta el punto de poder hablar de una identidad cultural del azúcar de caña y de remolacha entre distintas regiones y lugares del mundo, ¿no? En especial se trató, con la dificultad de abordar esta temática tan amplia, ¿no? Se trató la relación particularmente, como digo, entre Latinoamérica y la España mediterránea, que mantiene muchas fuertes conexiones e influencias que han contribuido a crear una cultura compartida de técnicas agrícolas, industriales, tipologías arquitectónicas, incluso tipos de paisaje, ¿no? Bueno, en la jornada intervinieron destacados expertos en la materia que abordaron estas relaciones de transculturalidad, desde diferentes perspectivas y con temáticas muy diversas en torno fundamentalmente a, bueno, como no, al azúcar, pero desde los puntos de vista agrarios, paisajísticos, industriales, socioeconómicos, históricos y arquitectónicos, porque estamos hablando de algo que implica a una sociedad, a una cultura, ¿no? Se podría hablar de la cultura del azúcar y de la identidad de un pueblo vinculado al azúcar. De hecho, entre los ponentes estuvo Liobel Pérez Hernández, el presidente de la Comisión Nacional del Patrimonio Histórico Azucarero de La Habana, que habló justamente de esto, ¿no? Del protagonismo que había tenido la agroindustria azucarera cubana en el contexto nacional e internacional y cómo, bueno, Cuba ha sido o fue desde 1818 hasta 1990 el primer productor de azúcar de caña. Hoy es Brasil, hoy está, Cuba no ocupa un lugar importante, pero en su momento fue así. Hoy están países como Brasil, China, están a la cabeza, India a la cabeza de esta producción, ¿no? Pero Liobel hablaba de esas historias vinculadas de luchas, de tradiciones, de tecnologías, arquitecturas e ideologías que conformaron una profusa mezcla racial y étnica, que es la que ha configurado también pues, la población cubana que actualmente conocemos y que tanto debe a la caña de azúcar, ¿no? En este conglomerado identitario. Muy interesante esa capacidad, ¿no? Que tiene el azúcar como de generar incluso una identidad en torno a ella, ¿no? De un pueblo, ¿no? Jesús González Ruiz, también como Francisco José Sánchez Sánchez, ambos gestores culturales, y en el caso de Francisco José Sánchez Sánchez, doctor en Historia, Jesús también es un doctor en Historia, abordaron el estudio de la creación de un itinerario cultural. En el caso de Jesús González,
dirigido a preservar las culturas del azúcar, ¿no? La relación entre Iberoamérica y Europa, la relación con Andalucía. Es más, sí, estas ponencias lo que hicieron fue ofrecer una lectura territorial de la importancia del azúcar. En el caso de Jesús González Ruiz, habló más bien de, perdón, en el caso de Francisco José Sánchez Sánchez, ya he dicho que Jesús González habló del itinerario del azúcar, ¿no? De esas culturas del azúcar que se podían integrar, preservando ese carácter identitario. En el caso de Francisco José Sánchez Sánchez, se centró más en las implicaciones políticas, sociales, económicas y culturales de la arquitectura del azúcar en Andalucía Oriental, que tuvo una importancia trascendental en los paisajes y la economía del siglo XIX aquí en Andalucía. José Castillo Ruiz, de la Universidad de Granada, destacó la importancia del paisaje agroindustrial de la remolacha en la Vega de Granada, para entender que la industria del azúcar forma parte de un paisaje agrario y de los elementos que le integran. Es decir, no se puede hablar de la industria del azúcar sin hablar del paisaje azucarero, del paisaje del cultivo, en este caso de la remolacha azucarera, ¿no? Bueno, y luego nosotros intervenimos, también Moreno y yo, Juan Domingo, intervenimos como arquitectos contando un caso particular de recuperación e integración en el desarrollo de la ciudad contemporánea de un patrimonio como es la azucarera de San Isidro, que está en esta imagen que vemos aquí, ¿no? Una fábrica que ya está conectada con la ciudad. Las conclusiones fueron muy interesantes, ¿no? La primera fue la importancia de distinguir los paisajes del azúcar de remolacha de los paisajes del azúcar de caña, que son diferentes, ¿no? Y que también tiene una georreferenciación distinta atendiendo al clima y a la cultura, ¿no? Que no debemos hablar de lo mismo, ¿no? Luego, también que se puede hablar de una identidad cultural del azúcar que determina la idiosincrasia de los pueblos, culturas y sociedades vinculados a este producto, ¿no? La necesidad de crear un itinerario cultural que preserve la cultura del azúcar, como he dicho. Y por último, un tema muy importante que queremos que era una lectura contemporánea, la importancia de entender, estudiar y planificar el futuro de estos ingenios azucareros que en muchos casos se han quedado desactivados, abandonados, ¿no? Desde una perspectiva, integrarlo desde una perspectiva territorial amplia que se extienda a lo agrario y al paisaje, ¿no? Lo que se ha dado en llamar un patrimonio biocultural que tiene que ver con una visión amplia, territorial y paisajística, más allá de la consideración aislada de la arquitectura o de esa construcción, ¿no? Descontextualizada, ¿no? Porque eso llevaría la consideración de recuperación de estos ingenios como elementos aislados, desconectados de su entorno paisajístico y de las infraestructuras, llevaría pues, a un mal entendimiento de estos artefactos industriales en mitad de un paisaje al que están literalmente vinculados. Es decir, es muy difícil de hacer desaparecer la relación entre esta fábrica y este extenso manto de cultivo, que en este caso, curiosamente, son maíz y patata, pero que en su momento fueron, que fue azúcar de remolacha, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado en esta idea de que los ingenios azucareros forman parte de un ciclo productivo que se inicia con la materia prima, que es la plantación, ¿no? de la remolacha o de la caña de azúcar, y que se cierra con la manufactura. Y para que se cierre ese ciclo, que es lo que en definitiva es cerrar el ciclo de un paisaje, hace falta la construcción de estos ingenios azucareros en este contexto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desactiva alguna de estas capas o alguno de estos, o bien la manufactura o bien la materia prima, ¿no? Claro, aparecen estos ingenios descontextualizados. Y hemos estado precisamente trabajando nosotros en un proyecto que ahora paso a contar brevemente, un proyecto sobre la fábrica azucarera de San Isidro, en Granada, que es una fábrica, el origen es de una fábrica de remolacha, está en el interior, en la Vega de Granada, y hemos trabajado justamente en el estudio de la evolución y transferencia de los paisajes agrícolas e industriales para el desarrollo de la ciudad contemporánea. La lectura también de estos patrimonios pasa también por una lectura de los ritmos de transformación de los paisajes y su vinculación a estos contextos, ¿no? Esta es la fábrica, esto es un ingenio azucarero, la primera fábrica de remolacha de España del año 1882, es esta fábrica que veis aquí, el ingenio de San Juan, que está
situada junto a la vía del tren. Es muy importante las infraestructuras para un ingenio azucarero. El tren, la vía del ferrocarril, que llegó a Granada en 1874 y que supuso la innovación, el progreso, ¿no? La modernización de la ciudad, entraba por esta línea, este hilo, introdujo la modernidad en la ciudad. Y por otro lado, esta línea de agua, que es la acequia gorda, una acequia medieval de época muy antigua. Entonces, la confluencia de la vía férrea con la línea de agua, se produce la situación estratégicamente dispuesta este ingenio azucarero en 1882, ¿no? Es fundamental para el azúcar, para la producción, el agua y también el transporte, ¿no? Luego, más tarde, en 1901, se construyó este ingenio en la fábrica de San Isidro, una cooperativa agrícola, y el conjunto que absorbió al ingenio de San Juan, y componen en la actualidad un recinto muy grande con toda la estructura que se mantiene en la actualidad tal y como era, ¿no? Ha desaparecido la máquina, que está ahora preservada, alguna de ellas, ¿no? Gracias a la labor de Miguel Jiménez Yanguas, que consiguió salvar la maquinaria de algunas máquinas de vapor importantes, y que están repartidas entre el Museo Nacional de la Industria en Madrid y en algunas otras instituciones de la ciudad, ¿no? Como la universidad, Parque de la Ciencia, etc., ¿no? Pero lo que ha quedado es este conjunto, esta gran catedral laica aquí en mitad de un espacio agrícola, que tiene al lado este poblado, que es el barrio de la Bobadilla, donde vivían los trabajadores de la fábrica, algunos, y también los de la Casa del Tabaco, porque en la Vega de Granada también más tarde se cultivó tabaco, ¿no? En la zona cercana. Pero el interés de esta fábrica es porque mantiene intacto su estructura morfológica y urbana, podríamos decir, ¿no? Aquí están los silos, aquí también se ven los pasos elevados de ferrocarril con las carboneras, la casa del director, la torre alcoholera, la destilería, la nave secadora de pulpa, las chimeneas, la calera, un conjunto de elementos que permanecen intactos, aun a pesar de que la especulación inmobiliaria ha intentado destruirlos y tirarlos abajo, porque se consideraba que esto no tenía interés. Gracias a la labor de la Junta de Andalucía se catalogó esta fábrica como un bien de interés cultural y está catalogado entre uno de los 150 edificios industriales más importantes de España, ¿no? Y estas son algunas imágenes del interior de la fábrica, maravilloso espacio, no solo por el valor de sus espacios, ¿no? La potencia de sus espacios, la versatilidad, sino también porque contienen un ejemplo vivo de la historia de la estructura metálica y de la construcción industrial, desde la madera hasta la estructura metálica, pasando también finalmente por el hormigón, ¿no? Allí hay estructuras roblonadas, un auténtico manual de la ingeniería, ¿no? De estructuras de fundición, pasando por estructuras roblonadas, conformadas en frío, soldadas, etc. Bueno, y luego, como decía, estos pasos elevados de ferrocarril, las vagonetas, la calera, el tren, la calera, ¿no? que se salvó gracias a una actuación reciente de Cultura, pero estaban a punto de demolerla y tirarla abajo como chatarra, ¿no? Y esta es la Torre Alcolera, donde precisamente yo hablo de esto porque aquí tengo mi estudio, ¿no? Hace ya 30 años tomé este lugar y monté mi estudio de arquitectura, un lugar maravilloso, donde realizo actividades con estudiantes, exposiciones, etc. Hay un documental que hizo un director de cine, Juan Sebastián Boyaín, que se llama Un Encuentro, que se puede encontrar en YouTube, en 2 partes, donde se cuenta la historia de esta fábrica y un poco también la historia mía en este lugar. Pero bueno, lo interesante es la documentación que se hace de la fábrica y del registro. Bueno, actualmente la fábrica ocupa una posición estratégica porque está dentro de una zona de desarrollo industrial, en contacto con la vega agrícola y también con la ciudad. Bueno, es como una lengua que captura la ciudad, ¿no? A través de esta línea férrea con estos polígonos que se están desarrollando, y aquí está todo el suelo agrario. Y en la actualidad la Universidad de Granada ha mostrado su interés por adquirir este espacio industrial para hacer un campus tecnológico vinculado con el medio ambiente, la ecología, con el clima, con desarrollos universitarios, pymes, espacios de investigación y también con programas vinculados con lo agroalimentario, la vega,
e incluso espacios para vivir y trabajar, es decir, como una pequeña ciudad Smart City, una ciudad ecológica, y estamos trabajando en esto, ¿no? Actualmente, independientemente de los programas que tiene, los desarrollos, los sistemas de gestión, actualmente estamos trabajando, Miguel Ángel Álvarez participa en este proyecto de investigación en el que estamos trabajando para redactar, vamos a empezar un proyecto de investigación de convocatoria pública en el que vamos a trabajar en la elaboración de un plan director con una estrategia de desarrollo de programas en este lugar, atendiendo a esta cuestión, digo, que es lo que vengo a contar, sobre todo enlazando con estas conclusiones del seminario, del webinar del azúcar, patrimonio y paisaje, que tiene que ver con esta consideración de patrimonio biocultural que he hablado antes, ¿no? La importancia de la incorporación de esta fábrica a la ciudad, al desarrollo de la ciudad contemporánea, no como un objeto autónomo, que podría ser la modificación de este lugar, sino más bien desde esa lectura territorial y paisajística, ¿no? Entonces, lo que vengo a contar es justamente este aspecto, ¿no? Esta condición de transferencia que existe entre los paisajes, ¿no? No sé, la intención del proyecto es establecer un nuevo parque en continuidad con la ciudad y con la vega agrícola, porque la fábrica hace articulación de charnela, de conexión entre la vega agrícola, es puerta de entrada a la vega y puerta de entrada a la ciudad. Y la idea es extender, bueno, un poco estas ideas que ya Peter Lath, el arquitecto Peter Lath, desarrolló en la cuenca del Ruhr, ¿no? La incorporación de estos desarrollos industriales cerca de espacios urbanos, ¿no? Esa continuidad que se produce, que se cose a través de la creación de un nuevo parque, que en este caso pues lo tenemos, es el parque agrario, cómo pasa de un parque agrario a un parque urbano, ¿no? Pasando por un parque industrial, ¿no? El proyecto, en definitiva, hemos empezado a trabajar a partir de los planos parcelarios agrícolas antiguos que tenemos, más antiguos, que son el plano de Dalmau de 1795, donde están los pagos de riego, en los que estamos identificando la disposición de las parcelas, las distintas parcelas sobre las que se colocó San Juan, las parcelas agrarias, y donde se fue colocando posteriormente la industria. Estamos trabajando en esta identificación de elementos que tienen que ver con no solo las arquitecturas, sino las infraestructuras de riego, las estructuras parcelarias, y que nos están permitiendo determinar, por ejemplo, qué niveles de relación existen entre las acequias de río que ahora mismo atraviesan la fábrica y que eran utilizadas para mover el agua de la fábrica, pero que correspondían a pagos agrícolas anteriores, y la utilización que hacía la fábrica para no solo mover la remolacha, la producción, sino también para generar energía. Estamos intentando ver cómo todo esto lo incorporamos al nuevo discurso del desarrollo del proyecto, o, por ejemplo, cómo los pasos antiguos elevados de ferrocarril o las carboneras se pueden convertir en los nuevos elementos, las nuevas calles de conexión dentro de este entorno, ¿no? de este espacio, o incluso, claro, los espacios de agua, ¿no? Estamos identificando los sistemas energéticos, los pozos, los trazados que hizo la industria sobre las estructuras hidráulicas agrarias, ¿no? Para ver qué contigüidad se puede establecer entre esos elementos, ¿no? Incluso en las propias tierras, ¿no? Porque hay una contaminación, hay unas tierras agrícolas que luego acabaron por contaminarse con ciertas prácticas industriales que hubo aquí en un determinado momento. Entonces estamos también estudiando ese desplazamiento de tierras y la regeneración de tierras. Incluso históricamente se ha desarrollado espacios de cultivo agrícola dentro de la propia fábrica, porque con la azúcar se hacía mermelada de las frutales que se plantaban dentro de la misma fábrica, en la parte esta que hay aquí atrás, posterior. Me parece muy bonita esta idea de convertir esto también en una propia industria agroalimentaria vinculada con la explotación agrícola de dentro de la propia fábrica. Bueno, todos estos temas los estamos trabajando, como los movimientos, el propio estudio de la producción del azúcar, el proceso de producción del azúcar, desde que entraba la remolacha movida por estos hilos, por el agua, entraba a través de unas tajeas por esta calle y se movía por una noria de cangilones que producía un desplazamiento hacia este punto y luego una salida con el tren hacia este otro punto.
cómo identificar. Hay como ciertas formas recurrentes en actividades contemporáneas que pueden ser recurrentes con los propios procesos de producción del azúcar, ¿no? Hay como marcas, ¿no? Estamos trabajando en esta identificación de elementos, incluso en los movimientos que históricamente ha podido haber allí, las plantaciones, las propias infraestructuras que ahora están tomadas por una vegetación, porque junto a ellas pasan las acequias, los pasos elevados de ferrocarril, ¿no? Incluso la vegetación espontánea. La fábrica estuvo, según épocas, tuvo una vegetación más o menos controlada, ¿no? Dependiendo de la época, de distintas épocas. Y ahora, pues es curioso, cuando la vegetación espontánea crece, surgen los caminos que han estado marcados de alguna forma durante tanto tiempo, se ven, pero cuando desaparece esta vegetación vuelven a perderse, ¿no? Porque algunos están marcados porque son adoquines, pero otros muchos son pasos peatonales, ¿no? Que hacían los trabajadores, ¿no? Es una identificación de estos elementos y también a través de dibujos que tienen que ver con los cultivos, ¿no? Este es el cultivo de maíz que ahora mismo existe en el entorno de la fábrica y que provoca como resultado que la fábrica desaparezca, ¿no? A veces la fábrica se ve, a veces la fábrica es como una arquitectura de la ciudad, pero realmente es cuando no hay cultivos, pero realmente la fábrica forma parte de un contexto agrario urbano mixto, dependiendo de dónde se produzca el acceso a ella, bien desde la ciudad o bien desde el campo, que le hace cambiar su imagen, ¿no? Y su perspectiva, pero no por la propia arquitectura, sino por el cultivo y la altura del cultivo, ¿no? Entonces hemos estado también identificando estas plantaciones con las cotas y es curioso porque las estructuras tienen unas cotas muy similares a las cotas de plantación del cultivo de 3,5 metros, ¿no? Y esto identifica unas líneas de extensión de lo agrario al interior de la fábrica, que son estas infraestructuras que veis aquí, en la que estamos trabajando. Y también otra línea es el crecimiento por adición, que fue el modo en que la fábrica históricamente creció, ¿no? Aquí hay un patrón de nave que es esta, la nave principal, que se repite con alteraciones y que, como veis, provoca, dependiendo de la dirección, un conjunto, digamos, urbano-industrial, pero que obedece a una superposición y yuxtaposición de elementos aislados y que estamos trabajando en esa superposición para ver posibles desarrollos. La cuestión es hasta qué punto, como decía antes, los trazados antiguos de agua pueden ser los nuevos elementos de paisaje y de producción de energía de este lugar, hasta qué punto las calles elevadas de ferrocarril pueden ser las nuevas calles urbanas de este conjunto de desarrollo urbano universitario, hasta qué punto los patrones que se utilizaban en la industria del 19 pueden ser los nuevos patrones actualizados. Aquí están los pasos elevados y las carboneras. Ciertos patrones arquitectónicos interpretados se pueden convertir también en el desarrollo de los nuevos modelos urbanos para habitar, incluso la referencia a vivir y trabajar en este mismo sitio, como pasaba en su momento, ¿no? Esta referencia es a la Torre Alcolera, ¿no? Vivir en ciertos elementos alzados en el paisaje y trabajar en una nave abajo, que tiene algo que ver también con esto que he comentado hace un momento de este poblado que hay junto al entorno, ¿no? Con elementos industriales, ¿no? Y en conjunto trabajamos ahora en esta identificación de pistas, ¿no? de elementos, ¿no? El tranvía también entraba dentro de la fábrica trayendo trabajadores. Había un tranvía que conectaba todas las fábricas de remolacha de La Vega. Esta era la principal y aquí pues tenía una parada y entraba, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que estoy hablando ahora mismo, ¿no? Es un lugar en el que trabajamos la identificación de valores, registros de elementos, a veces algunos visibles y otros no visibles, y también en la elaboración de programas. Pero visto desde esa lectura de un proyecto entendido como un parque, entendido como un parque biocultural, ¿no? Vinculado con estos otros programas que hemos comentado y que habrá que estudiar cuáles son los límites entre el exterior y el interior, ¿no? Hasta qué punto incluso este parque forma parte de la propia estructura interior de la fábrica, ¿no? O puede extenderse al interior de esta fábrica. Y también puede contar la historia de este lugar.
entendemos que es importante que la fábrica cuente la historia de este lugar como un vector diacrónico, como un proyecto diacrónico en el que simultáneamente se cuentan los tiempos distintos, desde el paisaje agrario, el paisaje industrial y el paisaje que le interesa también a la ciudad contemporánea, que tiene que ver con la preexistencia, con la memoria de este territorio, pero también con los nuevos usos, ¿no? Y estos son lugares magníficos, ¿no? Porque en ellos confluyen esta doble lectura, ¿no? de la biodiversidad y también de los programas, ¿no? y de la memoria, ¿no? Nos reconocemos. Esta fábrica, con la inversión de esta fábrica, la rentabilidad de esta fábrica, se construyó la Gran Vía de Granada, que es la apertura, la cala, la remodelación más importante que hubo en la ciudad moderna de Granada a finales del siglo XIX, con la construcción de la Gran Vía del Azúcar, ¿no? Que incluso los sistemas constructivos que hubo aquí se trasladaron a la ciudad, ¿no? Para construir y desarrollar la propia ciudad, la arquitectura de las casas, ¿no? Que logran revestidas con repertorios de estilo franceses, ¿no? Repertorios tradicionales, convencionales, ¿no? De época, pero internamente la estructura esta eran repertorios que procedían estructurales que procedían de soluciones constructivas de esta fábrica. Hoy esta fábrica parece que es una ruina, un dinosaurio abandonado y muerto en el paisaje, pero es de una modernidad maravillosa y que influyó tanto en la transformación urbana de la ciudad como también en el enriquecimiento y en la modernización de sistemas constructivos, ¿no? Yo creo que es bueno darle esta oportunidad y sacarla a la luz de nuevo y conectarla con todos estos elementos. Bueno, esto es fundamentalmente lo que yo quería como resumen, ¿no? Y como enlazando esta propuesta con con esta idea de interpretar la recuperación de estos lugares de una lectura amplia e integrada, ¿no? Pues muchas gracias,